Amén, hermanos. Dios les bendiga. Qué bendición es estar aquí en esta mañana, ¿verdad? Ya tenía tiempo de no pasar por Mexicali, pero es una bendición, hermanos, estar aquí. Y la verdad es que ya tenemos casi 2 meses de estar fuera de casa y me ha acompañado mi hijo Josué Caleb en esos viajes. Y qué bendición es poder estar sirviendo a Dios, ¿verdad? Y viendo lo que Dios puede hacer, hermanos. Estemos orando, hermanos, el día de mañana. Estamos planeando salir 3:30 de la mañana para Campeche, pero vamos a hacer escalas, ¿verdad? Tenemos un compromiso en Tlaxcala el día miércoles y por favor oren para que Dios nos lleve con bien, hermanos, ¿verdad? Que Dios nos ayude y nos dé sabiduría para tomar las decisiones correctas durante nuestro viaje. Y eso quiero decir, hermanos, cuando yo esté en Campeche voy a mandar un mensaje al pastor Gutiérrez, ya llegamos con bien, ¿verdad? Para que le comunique a ustedes y agradecido de que ustedes estuvieron orando. Amén, hermanos. Y bueno, hermanos, qué bendición. Honestamente, yo nada más llego a casa, dejo las cosas, dejo a mi hijo y me voy una semana a Texas. Vamos a estar teniendo una campaña evangelística y terminando con un rodeo cristiano, le dicen allá, ¿verdad? Por ser Texas, un rodeo cristiano. Y vamos a estar ahí predicando en esta campaña evangelística, ganando almas. Y por favor oren por ello, hermanos. Regresando, tengo un proyecto con mi hermano para estar trabajando 2-3 semanas con él, y siguiendo la misma norma de trabajo, 8 horas diarias de martes a domingo, ¿verdad? Y es lo que queremos ver, la mano de Dios obrar, gente salva, gente bautizada, pero también gente añadiéndose a la iglesia. Amén, hermanos. Ese es el trabajo y entonces por favor estén orando por nosotros durante ese tiempo, hermanos, y vamos a estar retomando algunas actividades que el año pasado se nos canceló todo. Yo no cancelé, me cancelaron por causa de la pandemia y dije, bueno, está bien, no hay ningún problema, y entonces esperamos que estos días empiecen a llenar ya otra vez las agendas y la agenda y empezar otra vuelta nuestro recorrido como evangelistas, hermanos. Por favor, oren por la familia Ara. Amén, hermanos. No los vi convencidos. Amén. Bueno, ¿verdad? Como que vinieron desganados, hermanos, ¿verdad? Desganados. Pero bueno, está bien, hermanos. Vamos a ir, por favor, a Evangelio de Lucas. Evangelio de Lucas, capítulo número 5, por favor. Evangelio de Lucas, capítulo número 5. Y puestos sobre sus pies para leer la palabra de Dios con fuerza. Amén, hermanos. Y vamos a leer del versículo 1 hasta el versículo número 11, hermanos. Yo leo el 1, ustedes el 2 y así sucesivamente hasta llegar al versículo número 11. Amén. Dice la palabra de Dios, versículo 1, aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Respondiendo Simón le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundía. Soy hombre pecador, porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él.
¿Todos? Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Padre, gracias porque eres bueno, por tu amor y tu misericordia. Gracias por permitirnos estar aquí, Señor. Te ruego, por favor, que hables a nuestro corazón. Ayúdanos a tener un corazón, Señor, enternecido para tu palabra. Ayúdanos, Señor, a entenderle y a ponerle sentido para poder comprender, Señor, lo que tú quieres que nosotros aprendamos. Espíritu Santo, te ruego, por favor, que sigas obrando como lo has hecho hasta ahora. Gracias por la escuela dominical, por lo que hemos escuchado, Señor, y recordarnos que en ti estamos seguros. Padre, te ruego, por favor, que tú seas conocido en esta mañana, Señor. El salmista dice, no a nosotros, sino a tu nombre, Señor, da gloria. Tú eres el único importante, Señor, en esa reunión, y que tu persona, Señor, pueda ser vista. Señor, por favor, te ruego que tú obres, que tú tomes control. Use ese siervo inútil, Señor, porque es necesario que yo mengue, pero que tú crezcas. Pido, por favor, que usted nos ayude en nombre de Cristo. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Quiero mirar este asunto, hermanos, aquí en la palabra de Dios. Y si tú le pusiste atención a lo que leíste en esta mañana, te vas a dar cuenta que una de las respuestas no era todavía apóstol, de Simón, es que toda la noche hemos trabajado y nada hemos, ¿qué dice, hermano? Pescado. Nada hemos pescado. Interesante es que después de oír la palabra de Cristo, ¿verdad? Dice la Biblia que ellos encerraron gran cantidad de peces. Yo no sé cómo estuviera la mente o el corazón en ese momento de Simón, porque toda la noche es desgastante, hermanos, el trabajo en la noche. Y después no traer absolutamente nada. Hermano, venir con las redes vacías, ¿qué pasa? Estaba platicando con un pescador, un hermano que es pescador, y él decía que a 50 brazas de la parte de Champotón, Campeche, hay alcantilados. Entonces, ahí en Campeche sí hay calor, hermanos, a veces llega a 40 grados, 42 grados, ¿verdad? Y los peces, cuando hay fresco, los peces andan ahí cerquita en la orilla, ¿verdad? Andan buscando qué comer. Pero cuando el calor se intensifica, los peces se van al acantilado. Y ahí están hasta que se refresca y entonces salen para poder alimentarse. Algunos son nocturnos y están allá, pero los peces que nosotros comemos, ¿verdad? Como las mojarras, como la tilapia, bueno, que viene siendo la misma, la curvina, todos estos tipos de peces, ¿verdad? Que se pueden disfrutar, son aquellos que salen a comer en la tardecita, ya cuando el agua está fresca. Dice la Biblia, hermanos, que esos habían salido. Ahora, en Israel sí hace calor. Me decía el pastor que es un clima semejante a lo que es Israel. Yo nunca he ido a Israel. Ojalá un día yo pueda ir, pero dice que es semejante. Y el pastor Gutiérrez me explicaba cómo representaban las ciudades, ¿verdad? A las ciudades ahí en Israel. Y hermanos, hace mucho calor y de la misma manera, hermanos, deberían de estar los peces porque era de noche. Ellos habían trabajado toda la noche y no habían pescado nada. Era más probable que ellos pudieran pescar de noche y poder llevar el sustento a sus familias. Pero toda esa noche habían trabajado y dice la Biblia que nada había que pescado. Es interesante eso. Y después de que Cristo les dice que vayan a pescar, que boguen mar adentro, hermano, dice que esa red se llenó. Tanto así que la barca se hundía y llamaron a sus compañeros, les ayudaron, se llenó también aquellas redes y se empezaban a hundir. Y hermanos, Pedro sabía que había algo, Simón sabía que había algo diferente en ese hombre. Sin lugar a dudas había oído, sin lugar a dudas había escuchado. Y si tú lees versículos antes del capítulo 5,
Dice la palabra de Dios que Jesús había sanado la mujer de Pedro, la suegra de Simón. En su tiempo va a ser Pedro. Pero había sanado a la suegra de Simón. Y cuando la suegra de Simón se levantó de esa enfermedad, dice la Biblia que esa mujer le servía. Le servía. Ahí estaba Simón, a lo mejor había visto este asunto, a lo mejor había oído de lo que había hecho Jesús. No sabemos cómo fue ese acercamiento por un momento cuando fue sanada la suegra de Simón, pero ya había oído acerca de la grandeza de este hombre, de tal manera que cuando él dijo, dice, echad vuestras redes, y Pedro hizo y echó su red a la derecha, él se dio cuenta que lo que este hombre estaba diciendo se estaba cumpliendo. Jesús cumple sus palabras, hermano. Jesús cumple sus promesas. Amén. Y es interesante porque después de que ellos sacan gran cantidad de peces así, porque esto fue así, ¿o no? Sí, fue así, inmediato. Dice la palabra de Dios que después de que ellos agarraron y trajeron toda esa pesca, ¿cómo termina el versículo 11? ¿Cómo termina el versículo 11? Dice, y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo. Es interesante. Dejándolo todo, le siguieron. Qué bendición, hermano. Hermano, ¿por qué? Porque, hermano, sí fue por la pesca milagrosa, sí, pero es que en las palabras de Jesús había algo diferente. Hermano, la gente de allá afuera no entiende lo diferente que es con Cristo. Amén. No entiende. A veces nos tachan de fanáticos, a veces nos tachan de locos, a veces nos tachan de que te estás volviendo loco, pura iglesia, pura Biblia. ¿Y qué sabes hacer? ¿Qué ganas con eso? Oh, no entiendes el gozo que trae Cristo o que trajo Cristo en el momento en que nosotros recibimos a Él. ¡Qué bendición, hermano! Amén. ¡Qué bendición! Por eso te animamos, amigo visitante. El detalle aquí, qué bendición que estás con nosotros. Nos gozamos, estamos siendo privilegiados que tú estés en esta mañana. Pero nosotros no somos tan importantes como lo es Cristo, como es la salvación de Cristo, el cual Él quiere que tú seas salvo en esta tarde. Dios quiere tu salvación. Pero hermano y amigo, quiero que tú entiendas algo importantísimo, porque era diferente. Mire el versículo 1. Aconteció, dice que estando Jesús junto al lago de Genezaret, dice el gentío, ¿qué dice, hermano? Se agolpaba para oír la palabra de Dios. Se apretaban, querían ser los primeros en estar ahí. Yo quiero oír esto que este hombre está diciendo. Y hermano, ojalá ese fuera nuestro deseo en este tiempo, que cada día que hay servicio en la casa de Dios, hermanos, queramos oír, que yo no voy a llegar tarde, voy a llegar a oír la palabra de Dios, voy a prestar atención a la palabra de Dios, no me voy a venir a dormir a la casa de Dios. Amén. Porque cuando empieza la predicación, algunos se ponen en stand-by. Y de repente, verás, se duermen. Y de repente, no, el problema no es que se duerman, el problema es que roncan. Y parecen tráiler en bajada y con freno de motor. Y todavía, si eso fuera un problema, hay un problema mayor que levanta a los que están durmiendo. Pero hermano, ojalá fuese nuestro deseo. Sé que hay veces hay cansancio. Sé que hay veces, hermano, venimos muy cansados a la casa de Dios. Sí, venimos muy cansados, pero hermanos, salimos con una tremenda bendición. Que el Señor te agarre en algo en la cual quiere que tú practiques, quiere que tú cambies, quiere que tú hagas para Él. Y hazlo, hermano. Amén. Estoy seguro que de todas las aplicaciones que nuestro hermano Pastor Gutiérrez ha dado, en algunos no te vas a acordar de todos los mensajes, pero hay en algunos que sí te acuerdas algún punto que te ha tocado. ¿Sí o no? Sí. Tómalo, hermano, tómalo para ti. Ahora,
fuera el deseo de agolparnos para oír la palabra de Dios, hermano, que no sea porque alguien, son uno de los hermanos, los jóvenes a veces vienen a la casa de Dios porque papá lo trajo a la casa de Dios, pero ya no hay un corazón para venir a la casa de Dios. Ojalá se fuera ese mismo deseo del esposo, que no venga, hermanos, por un protocolo para venir a cumplir nada más el domingo, sino venir con un corazón dispuesto a servir, adorar, honrar y glorificar el bendito nombre de nuestro Dios. Que ese sea el deseo. Oh esposa, que ese sea tu deseo de venir y tener un corazón sincero para Dios, un corazón de sierva para Dios. Pero que no sea por un protocolo. Que vengamos en verdad a oír la palabra de Dios. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué se agolpaba la gente, hermanos? Vamos al capítulo 4. Mira el versículo 1. Mira lo que dice la palabra de Dios. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo. Y dice, y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales, dice la Biblia, tuvo hambre. Nuestro hermano Salvador mencionaba hace un momento en la escuela dominical acerca de este pasaje. Pero qué interesante es, hermano. Dice la palabra de Dios, Jesús, versículo 3. Entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Hermano, Jesús fue tentado de la misma manera que tú eres tentado. Pero la Biblia dice, y la única diferencia, porque la Biblia dice que Él fue sin pecado. Mira por favor Hebreos capítulo número 4. Mira ahí por favor en el versículo, hermanos, número 14. Hebreos 4, mira lo que dice el versículo 14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza. Pero ¿qué dice, hermano? Sin pecado, sin pecado, dice la palabra de Dios. Gloria a Dios, porque tenemos un Salvador que es perfecto, hermano. Amén. Que Él no falla. Aunque el mundo te falle, Él no falla. Aunque el hombre te falle, Él no falla. Aunque a una persona distinguida te falle, Jesús jamás falla. Dice la palabra de Dios que cuando nosotros permanecemos o somos infieles, Él permanece fiel, porque Él no puede negarse a sí mismo. Él es un Dios soberano, un Dios justo, un Dios perfecto, 3 veces santo, un Dios trino. Amén. Él no falla, hermanos. La palabra de Dios dice que Jesús fue llevado al desierto para ser tentado, y dice el versículo 4, Jesús respondiendo le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y le llevó el diablo a un monte, alto monte, y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Si te das cuenta, hermanos, allá vaya por favor a primer carta de Juan. Mira el capítulo 2, por favor. Primer carta de Juan, capítulo número 2. Mira ahí el versículo, hermanos, número 15. Dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre, dice, no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Sin lugar a duda, hermanos, la tentación de Cristo dice, convierte esta piedra en pan. Los deseos de la carne, porque tenía hambre. Los deseos de los ojos, dice la Biblia que le mostró todos los reinos. Ahí dice, yo te los voy a dar si postrado me adorares. Mira, tú no tienes que morir, tú no tienes que sufrir, solamente te los entrego en tus manos. Solamente arrodíllate. Pero Cristo sabía que el diablo es el padre de mentir en Juan 8:44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad. ¿Por qué? Porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira de lo suyo, habla porque es padre de mentira.
Amén. Jesús sabía. Él, hermano, Él fue quien creó al diablo, el querubín perfecto. Y por su soberbia y su altivez fue, hermano, arrojado hacia esta tierra. La palabra de Dios nos enseña, hermanos, dice, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, los deseos de la carne. Después dice, en el versículo número 6, le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo, dice, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo, que dice, servirás. Y mira la siguiente tentación, y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y dijo, si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden. Y el diablo es experto, hermanos, en omitir y en sembrar duda. Omitir la palabra de Dios y sembrar duda. Porque lo que estaba citando, hermanos, es el Salmo 91. Vamos al Salmo 91 y no pierdas, por favor, Lucas capítulo número 4. Mira el Salmo 91, por favor. Amén, hermanos. Mira lo que dice ahí. Versículo número 9, para entender, dice, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden en todos tus caminos, y en las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. El diablo omitió esa parte. Miren lo que le está diciendo en el versículo número 10, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden y, amén. Y mira, se brinca, en las manos te sostendrá para que no tropiece en tu pie en piedra. Respondió Jesús, le dijo, dicho está, no tentarás al Señor, que dice, al Señor tu Dios, aunque tú no quieras reconocer que Jesús es el Salvador, Él sigue siendo Salvador. Él sigue siendo Dios, es un Dios soberano, hermano. No importa si el mundo no quiere creer, Dios sigue siendo rey, Dios sigue siendo Dios, Dios sigue siendo el amo, el creador, hermanos. Él nunca cambia. Gloria a Dios por el Dios que tenemos, hermano. Pero una de las cosas que podemos visualizar es que todos somos tentados de la misma manera, hermanos, que Jesús fue tentado en la última, en la vanagloria de la vida. Pero Filipenses capítulo 2, hermanos, nos enseña que Él, siendo Dios, no se aferró a ser igual a Dios, sino que se humilló a sí mismo, tomando ¿qué? Forma de siervo semejante a nosotros. Amén. Fíjate, hermano. Fíjate cómo el diablo quería mover, pero Jesús venció con la palabra de Dios. Lo que nos va a ayudar a nosotros en la tentación precisamente es la palabra de Dios. Y no solamente la bendita palabra de Dios, pero también es que tú no decidas hacer aquella tentación. ¿Me está entendiendo, hermano? Que tú no decidas. Porque todos somos tentados y la tentación no es pecado. Pero la acción a la tentación es el pecado. Lo que tú vayas a hacer va a ser tu propia decisión. El Señor le dice en Oseas capítulo 14 versículo 1, vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios, porque por tu pecado has caído. Yo no soy el problema, yo no soy el que te hizo caer. Tú decidiste mal, tú decidiste hacerlo y por ese pecado tú has caído. Pero hermanos, nosotros podemos vencer a través de la bendita palabra de Dios. Esa es la razón, hermanos, del cual nosotros debemos asirnos de la palabra de Dios, leer la palabra de Dios, estudiar la palabra de Dios. No importa en qué horario lo hagas, pero sigue leyendo la palabra de Dios. En la mañana, en la tarde, al mediodía, en la madrugada, lee la palabra de Dios. Léela.
A veces han habido hermanos que dicen 80 capítulos de la Biblia, yo leo 100 capítulos de la Biblia, yo leo a la semana, y qué bendición que lo puedas leer. Pero el problema no es que leas 80, 100, 120, 150 o hasta 200 capítulos a la semana. El problema es que la lees y todavía no cambias. Sigues siendo el mismo. Cuando tú lees la Biblia piensas en fulano, mengano y sotano, pero jamás piensas en tus errores. Por eso seguimos siendo los mismos. Ahora sí que, como dice el dicho mal dicho, cara vemos, corazones no sabemos. Y somos muy prontos a ser actores, y no es necesario ir a Hollywood a estudiar a Televisa, a TV Azteca. Somos natos actuando, hermano. Porque la palabra actriz o actor viene de la palabra hipocresía. Hermano Gary tenía razón, pastor. Dice que el estacionamiento de la iglesia era mágico. Venían como perros y gatos y nada más llegaban acá y ya se abrazaban. Hasta un besito. Te amo, mi amor. Pero bien que fingimos. La palabra de Dios tiene poder, hermanos, en la tentación. En la tentación. Mira también en el versículo número 16. Es interesante esto. Lee muy bien, dice: vino a Nazaret, donde se había criado. En el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó, y los ojos todos en la ¿qué? Sinagoga. ¿En la qué, hermanos? Sinagoga. ¿Quiénes estaban en la sinagoga? Los meros saborrancheros, en los que conocían la ley, los doctores. Ahí estaba el hermano Enoch, hermano. Ahí estaban los doctores, los que conocían, ¿verdad? Los que, mira, aquí nosotros somos superiores, nosotros aquí podemos hablar de la palabra de Dios, y aquí nadie más entra más que nosotros, aquí nadie se mete en eso más que nosotros. Ahí estaba Jesús enseñando. Dice la Biblia que los que estaban en la sinagoga estaban fijos los ojos en él, no por prestar atención a lo que él iba a decir en cuanto a las señales y profecías, hermanos, sino a ver en qué él se equivocaba para aprenderlo y ahí agarrarse. Como hay muchos creyentes en la iglesia, a ver qué de nuevo va a enseñar el pastor hoy. Y espero que ese no sea tu caso. Amén. Ahora, el que calla, otra vez, el que calla, otorga. Espero que ese no sea tu posición. A ver con qué nos va a salir hoy el pastor. A ver qué palabras va a usar el pastor. Y algunos, a ver cómo va a vestirse el pastor. ¿Qué importa cómo se viste el pastor? Ayer estábamos, mira, no debatiendo, enseñando, y ahí estaba el hermano Beto, estaba mi hermano, mi hijo, y gente se amontonó porque estaba oyendo lo que yo le estaba diciendo a este hombre, y él refutando que no, y enseñando precisamente ese pasaje, que era un cumplimiento de Isaías 61. El Espíritu de Jehová está sobre mí, hablando de Cristo, y le mostraba la deidad de Cristo. Cristo es Dios. ¿Cómo me puedes explicar Isaías 53 con lo que dice Mateo 1? Y hermanos, hay gente que solamente viene a mirar qué hay de nuevo, viejo. Perdón, hermano. Perdón. Hoy se ha cumplido esa escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él.
y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían: ¿no es este el hijo de José? ¿No es este el que es carpintero? ¿No es este el que tiene algunos hermanos allá? No, ¿cómo es que podemos poner atención a este hombre? Se maravillaban. Hermano, la gente a tu alrededor puede decir algo bueno de ti. Tus vecinos, tus parientes. Por eso, si tú lees la Biblia, debe de haber un cambio en tu vida. Un cambio inmediato. Bueno, es progresiva. No vamos a cambiar de la noche a la mañana, pero el cambio viene. Cuando la semilla muere, dice, si la semilla cae en tierra y no muere, no puede llevar fruto. La palabra de Dios, hermano, tiene que entrar a nuestra vida y nosotros morir a nosotros mismos para empezar a crecer espiritualmente, para haber cambios en nuestra vida. Pero una vez que la semilla entra al corazón de una persona y Cristo empieza a morar y empieza a leer la Biblia, hermano, empieza a haber un crecimiento lento, pero empieza a crecer. Empieza a crecer. La pregunta es: ¿tú por qué no has crecido? Amén. Cuando se tiró la red, agarramos toda clase de peces. Iba a decir pez sapo, pero también vienen ahí los pez sapo. Los peces piedra. Ahí vienen los charalitos. Vienen toda clase. Pero con todos ellos se aprende a trabajar. Y tarde que temprano empiezan a crecer. Pero hay unos que de plano no quieren. Año tienes en la iglesia y no quieres. Sigue siendo el mismo. No hay un cambio. Hermanos, dice la Biblia que no es este José, el hijo del carpintero, aquel que trabajaba. Mira el versículo 23. Y les dijo: sin duda me diréis este refrán. Sin duda me diréis este refrán. Médico, cúrate a ti mismo de tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum. Haz también aquí en tu tierra. Médico, cúrate a ti mismo. ¿Cuándo fueron dichas esas palabras? Precisamente ahí. Ahora, sigue diciendo en el versículo número 24, qué interesante es la palabra de Dios. Amén, hermanos. Dice: y añadió: de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas habían en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero ninguna de ellas fue enviado Elías, sino una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos habían en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Y eso, hermano, podemos compaginar en Juan capítulo 1 versículo 11. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Esa mujer de Sarepta, hermanos, que dice la Biblia, no era hebrea. Aquel hombre, hermanos, que estaba todo cubierto de heridas cutáneas. Gracias, hermano. De heridas cutáneas. No había, levanto uno y tiro otro. Era sirio, hermano. No eran hebreos. No eran hebreos. Pero creyeron. Ahí vemos, hermano, que Dios no hace acepción de persona. Amén. No hace. Ellos creyeron. Porque aquella mujer viuda de Sarepta dijo: ahora conozco que tú eres varón de Dios, y la palabra que has hablado por medio de tu boca, la palabra que has hablado es verdad en tu boca. ¿Y qué sucedió cuando él dijo estas cosas? Mira el siguiente pasaje, versículo 28. Al oírlas estas cosas, todos, ¿en dónde? ¿Qué dice? Se llenaron de ira.
se molestaron, se enojaron, se fastidiaron, se amargaron por un momento al oír lo que Jesús estaba diciendo. Oh, déjame decirte, mira, hay algunos que se molestan. Yo he hablado con muchas personas, sean testigos, sean presbiterianos, sean católicos, sean lo que sea, y no estoy ofendiendo a ninguno de estos, pero hemos hablado y he hablado con una persona que es católica y se enoja y me cierra la puerta ahí detrás del mosquitero. No quiero nada. Yo le dije, señora, mire, ¿por qué se enoja? ¿Por qué se molesta? Porque le estoy predicando a Jesús. Usted sabe que Jesús murió, dejó su trono y murió en la cruz del Calvario. Sí lo sé. Entonces, ¿por qué se enoja? Porque le estoy mencionando eso que usted ya sabe. Pero que una cosa le falta: abrir su corazón a Él. Amigo, no te enojes si es que aquí no adoramos una imagen, si es que aquí no estamos acostumbrados como tú estás acostumbrado. No te ofendas, sino solamente el importante a quien te estamos predicando es a Cristo. Cristo es la solución al problema. Cristo es la solución a cada problema. Es la solución del problema del hombre. El problema del hombre es el pecado, y el pecado lo condena al infierno. Mas en Cristo está la vida eterna. En Cristo puedes creer y poder asegurar tu eternidad, pero solo con Cristo. Y hermano, ¿tú por qué te enojas cuando te predican la palabra de Dios, una verdad? Porque, hermanos, cuando el pastor está predicando, está enseñando y está pisando aquellos callitos que tú no has confesado delante de Dios. Y como dije ayer, yo estoy de acuerdo que no tomes una Coca-Cola, que no estés masticando chicos como chivo, hasta bomba, y bubaló y todo ese asunto. Pero ¿qué es peor? Que tú hagas eso y no te quedes en mediocridad. O que tú vengas a la casa de Dios a oír, a cantar los cantos que hemos entonado, ha preparado nuestro corazón. Porque algunos cantan sin saber lo que cantan. ¿Y de qué te sirve tanto eso si tú no has confesado los pecados que hay en tu corazón? Y así te atreves a cantar. Y así te atreves a decir amén. Así te atreves. Y estoy muy de acuerdo que no debes de masticar chicle en la casa de Dios. Amén. Pero hermano, ¿por qué te molestas, te enojas cuando alguien te tiene que decir una verdad? Lejos de que salgas de la casa de Dios con un corazón humillado: Señor, gracias por hablarme, gracias por usar a tu siervo, gracias, Señor, porque tú me has traído convicción a mi vida y me has puesto a cuenta contigo, como dice Isaías capítulo 1. Venid luego y estemos a cuenta. Gracias, Dios. Sales todo frustrado, enojado, molesto. Se aira la gente. Pero eso no es lo curioso. Miren el versículo número 31. Descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo. Y se admiraban de su doctrina, porque su palabra era con autoridad. Tú no te tienes que molestar con el pastor. Si tú a alguien le tienes que reclamar, es a Dios, porque nos ha dejado su palabra. Amén. Moléstate con Dios. Reclámale a Dios. Nosotros solamente estamos leyendo la palabra de Dios. Amén. Y mira lo que dice. Mira lo que dice. Se admiraban de su doctrina porque su palabra era con autoridad. Y estaba, ¿en dónde? ¿En dónde? En la sinagoga. Y mira quién era. Mira quién era. Un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz diciendo: déjanos
¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo conozco quién eres, el Santo de Dios. Y Jesús le respondió diciendo, cállate y sal de él. Mira, hermano, la pura presencia de Cristo, de Dios mismo, Cristo, en esa sinagoga, hizo revelar a aquel hombre con espíritu inmundo. La pregunta es, ¿cuánto tiempo estaba ese hombre ahí? ¿Cuánto tiempo pasaba ahí en esas reuniones? Porque no era la primera vez. Si tú eres salvo, o si tú no eres salvo, si tú no tienes a Cristo, ¿a cuántos servicios piensas venir para recibir a Cristo? Ay, cuando yo sienta un cambio, un deseo, nunca lo vas a sentir. Nunca lo vas a sentir. Por eso la Biblia dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Yo no estoy diciendo, hermano, que tú tienes un demonio. El demonio no nos puede posesionar porque Cristo, acuérdate que hablaba que el Espíritu Santo es el sello de nuestra. Hermano, el hermano Salvador lo mencionó en la mañana. ¿Es el sello de qué? De nuestra salvación. El demonio no te puede poseer, pero el demonio sí te puede influenciar. Él no puede hacer nada contra tu alma, hermano, pero sí puede hacer algo contra tu vida. Destruirte. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Él quiere arruinar tu vida. Él quiere que tu vida sea el más miserable de todos los miserables. Eso es lo que el diablo quiere para tu vida. ¿Cuánto tiempo tienes que esperar para pasar para que tú vengas a Cristo? Para que tú te arrepientas de tu pecado, hermano. Amigo, ¿cuánto tiempo tienes que esperar para que le abras tu corazón a Cristo y experimentes ese gozo que hay solamente los que tienen a Cristo en su corazón? Amén, hermanos. Porque algunos no los veo gozosos. Algunas están bien serios, ¿verdad? Es que yo soy maduro. No, lo que muestra es pura amargura, no madurez. Amén. ¿Cuánto tiempo estuvo ahí? Hasta que Cristo se presentó, eso se quitó. Amigo, acepta a Cristo en tu corazón. No es obligado. Te estamos insistiendo, no te estamos obligando porque es tu decisión. Si quieres, alguien te puede explicar. Si no quieres, nosotros cumplimos con decirte cuál es la solución. Si tú no quieres, es tu decisión. Hermano, ¿cuánto tiempo tienes que estar aquí para arrepentir de tu pecado y estar bien con Dios y empezar a dar tu vida para Dios? Entonces, entendemos en el capítulo 5 por qué la gente se agolpaba para oír la palabra de Dios. Porque tenía autoridad. Y hermano, la Biblia es autoridad. Es el primer, hermano, doctrina que nosotros como creyentes, como hijos de Dios, hermanos, tenemos, que la Biblia es la única regla y práctica de fe. En Él confiamos, en Él, hermano, fuimos salvos, la leemos, con esta predicamos, gente es cambiada. Amén. Porque la Biblia tiene poder, hermano. No tiene poder. Yo veo a algunos, ¿verdad? Que vamos a su casa y están ahí, agarran la Biblia y hasta le ponen florecitas y lo abren en el Salmo 91 para que así los proteja. Así no funciona la Biblia. Eso no es un amuleto. Algunos, ¿verdad? A ver si que me cuide el Señor aquí, que se me meta. No, tienes que leer, tienes que guardar y tienes que hacer. ¿Me estás entendiendo, hermano? Porque es ahí donde se refleja el poder de Dios. Ahora escúchame. Llegando al punto donde Simón, lo que no había trabajado y toda la noche y no había pescado y después pescaron gran cantidad de peces
Y lo que habían pescado ya no les importó porque lo principal era Cristo. Amén. ¿Pero por qué? Vamos a ir rápidamente al versículo número 2 del capítulo 5. Y vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago. Y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de quién, le rogó que la apartase de tierra un poco. Y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Veamos este principio, o veamos lo que la Biblia está diciendo. Dice que habían 2 barcas. Ellos llegaron, una era de Simón, su hermano Andrés, dejaron sus barcas, y dice la Biblia que ellos estaban, ¿qué? Lavando las redes. Esas 2 barcas eran las que estaban disponibles. Jesús le dice a Simón: mira, por favor, ¿me puedes arrimar un poco? El carácter de Simón, hermano, era agresivo. Y la Biblia, aún siendo salvo, ¿qué pasó cuando agarraron a Cristo? Tumbó la oreja al que le había agarrado a Cristo. Era un carácter fuerte. Dice que le rogó. ¿Qué es rogar? Hermana, ¿cuántas veces te rogó tu esposo para que sea su novia? Por favor, es que tú me gustas. Ahora, yo no creo que Cristo le haya dicho a Simón: tú me gustas, no. Simón, arrímame un poquito. Por favor, arrímame un poquito. Estoy lavando mi red. Por favor, arrímame. Si alguien debemos aprender paciencia, es de Cristo. Y dice la Biblia que lo arrimó. Y Simón, para que tú te identifiques, Simón, Pedro, estaban lavando ¿qué? Mientras Cristo, ¿qué hacía? Predicaba. Mientras Cristo predicaba, ellos estaban lavando sus redes. Yo no sé si te ha pasado los ganadores de almas, los que ganan almas. Cuando tú hablas a una persona y está atenta, oh, sí, y de repente no quiere aceptar a Cristo. Y de repente encontramos a otro que le estás hablando y está como desesperado. ¿Te gustaría? Sí, voy a recibir a Cristo. A veces la persona que piensas que no es salva, que va a ser salva, no es salva. ¿Sí me estás entendiendo? Pero yo me imagino a Simón y Andrés lavando esas redes, Jesús predicando. ¿Sabes qué, hermano? Ese es el principio. Tú vas a determinar si la predicación de la palabra de Dios es para ti o es para otros. Así de sencillo. Así de sencillo. Porque no dudo en que algunos en esta mañana están pensando en otros. Si hubiera venido, era para él. No era de aquí ese hombre que venía pastor y cada vez que predicaba y decía: amén, ahí está el de morado, ahí está el de cubreboca azul, ahí está el gordito aquel, dígaselo, ahí está. Y cayó un aguacero y nadie de los hermanos llegó más que este hombre y el pastor. Y el pastor dijo: ahora es cuando. Este hermano ya me cansó porque a todos le anda diciendo, pero él nunca agarra nada. Y le empezó a predicar y fuerte. Y de repente terminó el mensaje él y se acercó a la puerta. ¿Cómo está, hermano? Bien contento, pastor. ¿Y cómo te pareció la predicación? Tremenda, pastor. Lástima que no vinieron los hermanos. Porque así vienen algunos. Entran y salen completamente vacíos. No toman decisiones. Es mi vida, es mi esposa, son mis hijos, yo lo hago como a mí me da la regalada gana, así soy yo. Pobre de ti, papá. No se requiere humildad, se requiere humillación. Dice la Biblia
Pareciera que Simón y Andrés no prestaban atención, pero cuando Jesús les dijo, hey Simón, boga mar adentro y echa vuestras redes. ¿Cuál fue la respuesta de Simón? Señor, toda la noche hemos trabajado y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Hasta ahí todo está bien, porque vemos que la palabra de Jesús se cumplió. La red se rompía, llamaron a los otros, la otra red se llenó y se empezó a romper, las barcas empezaron a hundir y llegaron a la orilla y de repente, hermano, dejaron eso que habían pescado y se fueron con Cristo. Pero con esto voy a terminar. Encuentro un problema aquí. Yo encuentro un problema aquí. No sé si tú lo logras identificar. Jesús le dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes. ¿Cuál fue la respuesta de Simón? Toda la noche hemos y nada hemos, mas en tu palabra, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Si no me lo dices, aquí vamos a estar. ¿Mm? Tiene que ver. ¿Cuál fue el mandato de Cristo? Echar vuestras. ¿Cuál fue la respuesta de Simón? Toda la noche hemos trabajado y nada hemos pescado, mas en tú echaré. ¿Cuál fue el problema? ¿Ah? Que Simón echó una red y Cristo le dijo, echad vuestras redes. A veces nada más le damos migajas al Señor. El Señor quiere todo de ti. Amigo visitante, el Señor quiere tu corazón. Quiere de ti. Lo más precioso de tu vida es tu alma. Porque esta es la oportunidad. Y hermano, Dios quiere tu vida para Dios. Dios quiere tu vida para Él. No eches, si me da tiempo voy a la iglesia, si me da tiempo voy a servir a Dios. No, cuando sea un poquito grande voy a servir a Dios. Ahorita todavía no, no le eches migajas. Porque cuando tú le entregas todo a Cristo, estarías dispuesto a dejar todo esto para servirle a Dios. Tú estarías dispuesto a dejar la mundanalidad. Estarías dispuesto a dejar el pecado, la maldad por agradar a tu Dios. Joven, señorita, da lo mejor de ti para Dios. No le des migajas. El Señor dice, echa tus redes. No, voy a echar una nada más. Una. Con una basta. ¿Y qué pasó? Se rompía. Mas, sin embargo, ellos entendieron. Ellos entendieron, hermanos. Que Cristo es lo primordial. Amigo, ven a Cristo. Hermano, vuélvete de tu mal camino y sirve a tu Dios. Deja todo eso por agradar y empieza a echar tus redes. Vamos a orar. Padre, gracias porque eres bueno. Con tu amor y tu misericordia, Señor, siempre nos han redundado. Sin lugar a dudas, Señor, tú tienes planes y metas, Señor. Perdónanos porque no hemos creído completamente, Señor, en tu palabra. Y somos muy ligeros de hablar, Señor. Muy ligeros de hablar. Sí, creemos, sí que eres un Dios. Señor, perdónanos.
porque verdaderamente no confiamos. Te ruego por favor por la invitación en esta tarde ya, mi Dios. Si hay alguien aquí que no es salvo, Señor, permite que sea salvo. Si hay alguien aquí que es salvo y no se ha bautizado, permita que te pueda obedecer en esta mañana. Si aquí son salvos y bautizados y no está en tu voluntad, permite que ellos regresen, Señor. Lo pongo en tus benditas manos. En nombre de Cristo. Nadie viendo ojos cerrados, voy a dejar el lugar al pastor la invitación.